Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Seamos bienvenidos a este su espacio a cada sábado, Vida en la Palabra. Qué bueno que nos acompaña. En esta mañana nosotros tenemos un estudio bíblico muy especial para su edificación personal y también para todos los que les rodean, porque si usted asimila estas verdades que vamos a estar exponiendo en este día, estoy seguro que también va a ser de bendición a todos los que les rodean. Así que yo le invito por favor a que no se aparte de la sintonía, tome su Biblia, tome lápiz y papel y dispóngase a escudriñar las Escrituras, a ser de ese tipo de creyentes como los bereanos en los tiempos de la iglesia primitiva, donde ellos escudriñaban las Escrituras verificando que todo lo que estaban recibiendo de los apóstoles era real y efectivamente así palabra de Dios. Así que la invitación es que usted, como esos bereanos, siga su ejemplo y esté dispuesto a ser enseñado en este tremendo tema que le traemos en esta mañana, que lleva por título: no seamos intimidados en la falsa religiosidad. No seamos intimidados en la falsa religiosidad. Es algo tremendo que hay para usted, así que no se aparte. Si usted desea comunicarse conmigo durante la transmisión de este programa, lo puede hacer a mi número de celular personal 1-809-342-4815, 1-809-342-4815. Sea bienvenido a este su espacio, Vida en la Palabra. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 16 al 23. El tema del mensaje en esta mañana: no seamos intimidados por la falsa religiosidad. No seamos intimidados por la falsa religiosidad. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. Nos dice así la palabra del Señor:
Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. No seamos intimidados por la falsa religiosidad. Hoy en día, mis hermanos, con esa avanzada capacidad de difusión de los medios, nosotros nos vemos asaltados por la falsa enseñanza en una proporción sin precedentes. Por todos lados, de manera manifiesta o implícita, se niega la suficiencia de Jesucristo. Que Jesucristo es lo suficiente para ser salvo. Eso se niega. La falsa filosofía se ha infiltrado en la iglesia disfrazada de psicología, la cual se considera con demasiada frecuencia como un complemento necesario de la palabra de Dios. No, tú necesitas la palabra, pero necesitas esta otra cosa. Hermanos, muchos se inclinan también por el misticismo, alegando recibir visiones de revelaciones no bíblicas. Otros son legalistas, equiparando la santidad con la observancia de una serie de rituales culturales. Eso abunda mucho en nuestro entorno. Otros optan por practicar el ascetismo, argumentando de que la pobreza o la privación física son el camino a la santidad. Y con frecuencia los pastores, ancianos y otros líderes de la iglesia que tienen a su cargo la responsabilidad de advertir a la iglesia acerca del peligro de estas falsas enseñanzas, con frecuencia, lamentablemente, son los mismos que proclaman semejantes errores. Tristemente decirlo, pero es así. Cuando nosotros leemos esta porción en las Escrituras, nos damos cuenta que la iglesia en Colosas enfrentaba el peligro de la intimidación espiritual. Los falsos maestros que pululaban en aquel entonces les decían a los colosenses que Jesucristo no era suficiente y que necesitaban algo más. Y estas personas creían estar, esos falsos maestros, creían estar en un nivel superior de conocimiento espiritual y conocer los secretos de la iluminación espiritual. Esa verdad ocultaba precisamente lo que la palabra de Dios ya había enseñado. Lo que la palabra de Dios nos enseña, de que Jesucristo es completo, que nosotros no necesitamos añadir nada más para recibir o participar de los beneficios que nos ha dado
esa vida y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esos herejes que habitaban en aquel entonces formaron un grupo élite, un grupo que menospreciaba a los, entre comillas, no iluminados, a los ingenuos cristianos. Incluso llegaron en ese momento a engañar a algunos, apartándolos de la fe, esa fe exclusiva que solamente debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Ese elemento adicional que ofrecían los falsos maestros consistían en un sincretismo, es decir, una combinación de filosofía pagana, legalismo, misticismo y ascetismo. Y todo eso es una de las razones por la que el apóstol Pablo se movió a escribir esta carta, que nos quedó también para nosotros como una advertencia. La razón por la que el apóstol escribió esta carta era para refutar esas enseñanzas que abundaban en aquel entonces, pero que en nuestros tiempos no han dejado de traer ese veneno mortal sobre las almas incautas que están buscando la verdad y muchas veces se dejan arrastrar por estas nuevas, entre comillas, revelaciones, falso misticismo, o una forma, o presentándola como una forma, estas filosofías como una forma de estar más cerca de Cristo, cuando, como le dije hace un par de semanas atrás, estos movimientos lo que hacen es alejarlo más de Cristo. El apóstol Pablo le dice: ustedes tienen a Cristo, ustedes están completos en Cristo, y si ustedes tienen a Cristo, Él es suficiente. Ustedes no deberían de sentirse intimidados por esos falsos maestros. Nosotros eso precisamente lo vemos, ese refuerzo que utiliza el apóstol Pablo en estos versos, desde el verso 8, que ya lo hemos visto en otros mensajes, hasta el verso 23, que es el que estamos viendo en esta mañana. En los versículos 8 al 10 él ha confrontado la filosofía. En los versículos 11 al 15 él ha presentado la suficiencia de Cristo. Ustedes están completos en Cristo. Y ahora entonces él prosigue su refutación de esa herejía enfrentando tres cosas. Tres cosas que vamos a ver en esta mañana, pero que también usted debe de tomar en cuenta, porque también esas tres cosas se manifiestan de diferentes formas, pero en el fondo es lo mismo que nosotros vemos que se dio, la misma situación que se dio en aquel entonces, en el siglo I, en la iglesia de Colosas. Tres cosas. Lo primero que nosotros aprendemos acá, mis hermanos, es que no podemos ser intimidados por el legalismo. Eso es lo primero. No seamos intimidados por el legalismo. Mire lo que dice el verso 16 y el verso 17 del capítulo 2. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El legalismo es la religión de los logros humanos. Es la religión de los logros humanos. Arguye que la espiritualidad no se basa solo en Cristo, sino también en obras. Hay que hacer algo más, como les decía ahorita de los adventistas. La medida de la espiritualidad se conforma entonces a las meras normas hechas por los hombres. Es decir, usted tiene que hacer algo más. Está bien, usted recibió a Cristo, pero tiene que hacer esto. Tiene que añadirle esto. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice, vuelvo y repito, que nosotros estamos completos en Cristo. Cristo ha provisto completa salvación, perdón y victoria. Y nosotros no debemos de sacrificar nuestra libertad en Cristo para someternos a reglas humanas. Y eso es lo que dice Pablo, que nadie se constituya en juez de ustedes. Nadie se constituya, por cuanto Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Nos dice Romanos capítulo 10, verso 4. Someterse de nuevo a un sistema legalista resulta dañino, resulta inútil.
Pablo también les recordó a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, que ellos habían sido seducidos por el legalismo. Él les dijo: para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Eso está ahí en Gálatas capítulo 5, verso 1. Entonces el legalismo es algo que es ineficaz porque no puede refrenar la carne. No puede refrenar la carne. También es una ilusión peligrosa porque los cristianos que en su interior consientan la rebelión o la desobediencia, o incluso los mismos no creyentes, pueden ocultar esa rebelión, esa desobediencia a través de ritos externos. A través de ritos externos. No, yo no voy a comer carne, por ejemplo. Yo no voy a comer carne, pero voy a hacer de mi vida un desastre. En pocas palabras, esa es la actitud que muestran este tipo de personas. Entonces era la preocupación constante del apóstol Pablo de que los cristianos no fueran intimidados por el legalismo. Él le dijo eso a Tito, que no prestara atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Eso quedó ahí registrado en Tito 1:14. El verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. También hay otros pasajes bíblicos que hablan de la libertad cristiana y la única razón legítima, como nosotros leemos en Romanos capítulo 14, 15, también Primera de Corintios 8 al 10. La única razón para yo restringir esa libertad que tengo en Cristo es si yo voy a ser piedra de tropiezo al hermano que es más débil, Es la única razón. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Mire, si por yo comer carne voy a hacer caer a mi hermano, mejor no como carne jamás. Eso está ahí en Romanos. Usted lo puede leer. Entonces esa es la única razón en la que yo me puedo restringir. Si yo hago algo que puedo ser ocasión de caer a un hermano, porque ese hermano es débil en la fe, entonces mejor me abstengo de hacerlo. Es la única razón. Pero aquí nosotros vemos que los falsos maestros les decían a la iglesia en Colosas que no era suficiente tener a Cristo, sino que necesitaban observar la ley ceremonial judía. Y es muy probable que sus prohibiciones en comida o bebidas, como leemos acá en este verso, se basara precisamente en las leyes de dietas del Antiguo Testamento, que está, por lo menos hay un capítulo que nos habla en detalle de eso, que es Levítico 11. Es lo mismo, mis hermanos, que ocurría allá, pero que lamentablemente en nuestros tiempos, estos legalistas modernos no lo ven en estos pasajes bíblicos. Esas leyes dietéticas de abstenerse de comer ciertos tipos de carnes y alimentos fueron dadas a Israel como una marca distintiva del pueblo de Dios y para evitar que se entremezclaran con las naciones circunvecinas. En aquel entonces una nación en medio del desierto era saludable que, por ejemplo, se absteniera de comer cerdo, que se abstuviera de comer mariscos, principalmente por la gran incidencia de alergias que provocan los mariscos. Para dar un ejemplo, mis hermanos. Entonces, por esa razón, el Señor restringió estos alimentos para ese pueblo, en ese lugar específico. Venido Cristo, ya todas esas leyes dietéticas que sí están en el Antiguo Testamento han sido abolidas, han quedado atrás. Y por esa razón el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces, ese hecho, mis hermanos, de que estas leyes dietéticas ya quedaron abolidas, nosotros la podemos ver cuando Pedro recibió una visión antes de ser mandado a predicar en Hechos 10. En Hechos 10, 9 al 16, cuando él recibió una visión de unos animales que descendían en un manto lleno de todo tipo de animales impuros. Y oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y él decía: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás he comido. Y el Señor decía a esa voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y se repitió en varias ocasiones eso.
hasta que él pudo captar en parte cuál era la esencia de eso. Pero eso también fue ratificado de manera formal en el pasaje que leímos al inicio de nuestra reunión en esta mañana, en Hechos capítulo 15, verso 28 al 29 específicamente. Solamente queda una prohibición vigente ahí. ¿Cuál es? Bueno, abstenernos de comer carne y de ahogado. Es lo único. Es lo único. Como cristianos, que está vigente todavía, que sabemos que es una ordenanza que va más allá de las ordenanzas dadas específicamente a Moisés. Ahora, ¿por qué el Señor prohíbe que no comamos carne? Bueno, ya eso es motivo para el estudio de otra ocasión. Sangre. Carne con su sangre o animal ahogado. Eso es motivo para estudio en otra ocasión. Pero también el apóstol Pablo dice que no debemos de ser juzgados por los días de fiesta. ¿Cuáles eran esos días de fiesta? Eran esos días que formaban parte del calendario judío, de esas fiestas solemnes como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23 nos habla acerca de eso. También se ofrecían sacrificios durante la luna nueva, que correspondía porque los meses judíos se manejaban por el calendario calendario lunar, y correspondía a esas actividades de luna nueva al primer día del mes. De eso también nos habla Números 28. Entonces, nosotros sabemos ya que venido Cristo, ninguno de estas celebraciones ya han quedado abolidas. Incluso lo que es el sábado, el séptimo día como tal, ha quedado abolida. Ya nosotros, al Cristo venir y resucitar triunfante de la tumba, levantarse triunfante el primer día de la semana, como iglesia celebramos este acontecimiento el día domingo. Por esa razón estamos reunidos en esta mañana, no el día sábado. Eso es lo que nosotros vemos también en el libro de los Hechos, como la iglesia se reunía el primer día de la semana, como el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia en Corintios de que aparten algo para que cada primer día de la semana, para que cuando él fuera, apartaran algo para la ofrenda en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, para que cuando él fuera no se recogieran ofrendas. Es decir, Pablo está diciendo de manera implícita que ese día en que ellos se reunían debían de apartar esa ofrenda para ser llevada a la iglesia en Jerusalén. Entonces, este es el día del Señor en lugar del sábado. Y ese cambio ocurrió de manera gradual, pero sí tomó lugar. Y en la iglesia primitiva, luego de que mueren los apóstoles, siguen entonces algunos escritos fuera de las escrituras hablando acerca de cómo la iglesia se reunía el primer día de la semana. No fue algo impuesto por el emperador romano Constantino, como dicen los adventistas y como dicen los nuevos judaizantes de nuestros tiempos. No fue impuesto por el emperador Constantino, fue algo confirmado o reafirmado por este emperador, pero era una práctica que ya se venía celebrando. Ya se venía celebrando el día del Señor, el día domingo. Entonces esa ley de apartar este día ha sido movida, no ha sido quebrantado el mandamiento, sino que el día ha sido movida para el día domingo. Como dice el apóstol Pablo, que esas observaciones judías eran solamente sombras de lo que había de venir. Sombras de lo que había de venir. El Señor nos ha dado un mandamiento directo y claro en estos días que también nosotros debemos de honrar. En este caso, el domingo como día del Señor, como nuestro día de reposo cristiano. Porque la ley moral contenida en los 10 mandamientos ha quedado vigente para todas las épocas hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga. Entonces ahí no estamos quebrantando el mandamiento, sino entendemos que ha habido un cambio de día. Eso es lo primero, no podemos ser intimidados por el legalismo. Pero lo segundo, tampoco podemos ser intimidados por el misticismo. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 18 y en el verso 19. ¿Qué nos dice allí? Dice de la siguiente forma: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles,
basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué es el misticismo? Es sencillamente una búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva, una experiencia religiosa mayor o más profunda. Eso es el misticismo. Es esa creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. El misticismo busca la verdad a través de sensaciones internas, como esos sentimientos que yo no siento hacer esto. O que también este es el caso de esas personas que usted ve que Dios le habla cada minuto. Es decir, si se va a levantar, el Señor me habló que me levantara. Si se va a bañar, el Señor me dijo que me bañara. Son tan autómatas, tienen tan poca mente, que son capaces de afirmar de que Dios tiene que darle la orden para ellos hacer algo. Cuando Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad innata de nosotros determinar, de nosotros actuar. Ese es el misticismo, mis hermanos, que todavía abunda en nuestros tiempos, lamentablemente a través de estas iglesias que están en nuestro alrededor. Entonces, esa actitud irracional que va en contra del intelecto es la antítesis de la teología cristiana. Está en contra de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Esos falsos maestros que abundaban en la iglesia en Colosas tenían ese alarde de tener una experiencia más cercana con Dios. Y Pablo le exhortó a la iglesia en Colosas a que no fueran defraudados de su premio. Es decir, que no perdieran el premio que ya habían recibido. Que no perdieran ese premio que ya había recibido. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, miren, no se dejen engañar en esa falsa humillación que ellos tienen. En esa falsa humillación que ellos tienen. Es lo que podemos ver ahí. Nadie los defraude, en el verso 18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles. Esa supuesta humildad que estos místicos decían tener era totalmente contraria. No era humildad, era un orgullo, un orgullo cubierto, un orgullo encubierto que se hacía pasar como si fueran personas humildes. Pero no solamente estos falsos maestros padecían de esta falsa humildad, sino que también, como nosotros podemos ver allí, practicaban la adoración de los ángeles. La adoración de los ángeles lo practicaban. Ahora en nuestros tiempos, ¿qué personaje místico también se puede manifestar fuera del movimiento pentecostal? El movimiento carismático en la iglesia católica. Adorando, ¿verdad?, a sus ángeles, a sus santos, a sus vírgenes. Y eso es una herejía que se había difundido en aquel entonces como una plaga en toda esa región. Y por siglos se mantuvo hasta que se oficializó el cristianismo y comenzaron a darle rienda suelta a que todo el mundo entrara sin poner condiciones, ¿verdad?, de una evidencia pública de haberse arrepentido. Y entonces esa iglesia que se había mantenido pura en medio de la persecución fue decayendo hasta manifestarse en lo que nosotros conocemos en nuestros tiempos como la Iglesia Católica Romana. Pero aquí nos dice que debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos de esa falsa adoración de ídolos, como es el culto aquí específicamente a los ángeles. Pero también nosotros sabemos que cuando Jesús fue tentado en el desierto durante ese tiempo previo a su preparación para lanzarse al ministerio, que fue tentado por Satanás, en una ocasión el Señor le dice a Satanás lo que la palabra de Dios presenta desde sus inicios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero también tenemos el caso del apóstol Juan, no sé si usted lo ha leído en Apocalipsis,
Cuando el apóstol Juan recibe la revelación de un ángel, dice que él cayó para adorar al ángel y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pero la Iglesia Católica Romana no ha aprendido esa lección. Y ustedes ven que cuando se presentan delante del Papa, besan sus manos, sus pies, se ponen, cuando son ordenados al sacerdocio o al obispado, tienen que ponerse boca abajo delante del oficiante, del obispo o de la persona que oficia en ese momento. No han aprendido eso, mis hermanos. Ese mandamiento claro en las Escrituras, que no debemos de adorar a ningún ser creado, sino solamente a Dios. Solamente a Dios. Y además, aparte de que estos falsos maestros en ese momento practicaban la adoración a los ángeles, ellos también declaraban haber recibido visiones. Como muchos herejes y falsos cultos a lo largo de los siglos, pretendían apoyar sus aberrantes enseñanzas en visiones que alegaban haber recibido. Y precisamente muchos de los grandes excesos que nosotros vemos en el movimiento carismático de nuestros días se derivan de esas mismas visiones que dicen tener. Ya nosotros sabemos por la palabra que no hay necesidad de revelaciones nuevas, porque ya tenemos la palabra completa, ya tenemos la palabra profética más segura. Ahora nos corresponde a nosotros prestar atención a ella, a esa palabra que nos ha sido dada. Entonces el apóstol Pablo nos alerta también a nosotros a no sentirnos intimidados por esas falsas declaraciones de esos falsos maestros. Como dice el apóstol Pablo, estas personas estaban envanecidas sin causa por su mente carnal. El crecimiento espiritual solamente podemos lograrlo a través de nuestra unión con Cristo. Eso es lo que nos dice en Juan capítulo 15, verso 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La única forma, mis hermanos, de nosotros permanecer unidos a Cristo es a través de lo que Él ya ha revelado en su palabra. Esa es la única forma en que yo puedo conocer su voluntad. Esa es la única forma en que me puedo guiar en medio de esta generación maligna y perversa. Es a través de su palabra. Es recibiendo las sabias amonestaciones en lo que es la comunión de una iglesia local, donde la palabra de Dios nos dice que en esa iglesia local, allí somos estimulados al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24 nos dice eso. Allí es que somos estimulados al amor y a las buenas obras. Entonces nosotros también debemos de orar mucho por el pastor, por la persona que Dios ha puesto a dirigir y a aplicar y enseñar estas palabras, para que no se desvíe de la verdad, para que pueda predicarla tal cual ha sido recibida, para que pueda también él ser nutrido para poder dar. ¿Cuánto están dispuestos a hacer eso por su pastor? En el ser humano existe la tendencia de pasar de la objetividad a la subjetividad, de apartar los ojos de Cristo para ponerlos en la experiencia. Y eso siempre ha sido motivo de intimidación para los creyentes que son débiles, y es una amenaza constante para la iglesia. Entonces ese misticismo hoy día se manifiesta con mayor frecuencia, como le dije, en el movimiento carismático, en algunos pentecostales también, porque ponen a la palabra de Dios, las escrituras, a un lado y se llevan solamente de esas experiencias nuevas que han recibido, esas falsas experiencias nuevas, y no acuden a la palabra. Entonces nosotros, al igual que esta iglesia en Colosas, no debemos sentirnos intimidados por quienes añaden otros requisitos aparte del conocimiento de Cristo y su palabra en la búsqueda de la madurez espiritual. Cristo es todo suficiente, mis hermanos. Como dice 2 de Pedro 1:3,
pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Cristo estamos completos. En su revelación, su palabra, conocemos su voluntad. Número 3, mis hermanos, no seamos intimidados por el ascetismo. Eso está ahí en los versos 20 al 23. ¿Qué es un asceta? Un asceta es una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Los herejes que trataban de desviar a la iglesia en Colosas, además de practicar el legalismo y el misticismo, también procuraban alcanzar la justicia mediante la negación a sí mismo. Durante siglos, no solamente ahora ni en aquel siglo primero, durante siglos la iglesia ha sido intimidada por quienes defienden, por ejemplo, la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Y vale la pena recordar que el dinero en sí no es pecado. Lo que es pecado es el amor al dinero. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 6:10. El dinero en sí no es pecado. El amor al dinero sí es pecado. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento específicamente que algunos de los grandes siervos de Dios fueron personas ricas. Ahí tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Salomón. Eran ricos en demasía, si se puede decir así. Entonces, Pablo dice acá, ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? ¿Por qué quieren volver a eso? Todo aquel que ha sido liberado en Cristo ha sido precisamente liberado de todo tipo de norma humana cuyo propósito es promover una falsa espiritualidad, como decíamos ahorita en el caso de la misma Iglesia Católica Romana, cuando le dicen, no, usted no puede comer el Jueves Santo ni el Viernes Santo, no puede comer esto. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde lo dice? Y Pablo dice aquí que practicar el ascetismo equivale a adoptar un sistema religioso del mundo que se basa en rudimentos, que se basa en costumbres de hombre, que se basan en tradiciones de hombre. Esa idea que había en aquel entonces, pero que también ha sido arrastrada hasta nuestros tiempos, de que el cuerpo era malo, había abierto paso en aquel entonces y luego en los siglos siguientes a que dentro del movimiento cristiano se levantaran ascetas, personas que, por ejemplo, teníamos el caso de un señor llamado Simeón Estilista en el año 390, que él pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros. Ese hombre pensó de manera equivocada que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Incluso Martín Lutero, el padre de la Reforma, antes de constituirse en el gran reformador, pasaba grandes horas del día infligiéndose castigos al cuerpo. Eso también es promovido por la Iglesia Católica Romana. Es posible que Dios llame a alguien a una vida de autonegación, un misionero que se va a una región remota de una parte del mundo y allá tiene que verse limitado a las costumbres que de ese pueblo y abstenerse de muchas cosas que quizás podía hacer en su vida, en su pueblo de donde salió. Eso sí está bien, mis hermanos, pero el ascetismo resulta inútil cuando lo hacemos con el objetivo de tratar de alcanzar algún beneficio extra de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que se da entonces en el catolicismo romano con esos monjes que ustedes ven, o esos monjes hasta monjas que también no hablan, se van y se encierran en un lugar, o los sacerdotes de las órdenes religiosas que prometen ¿cómo se le dice? Obediencia, castidad y pobreza.
cosa que la palabra de Dios no dice nada al respecto. Entonces, someterse a las enseñanzas de los hombres, como dice Pablo acá, carece de completo valor espiritual. El ascetismo, es decir, abstenerse de cosas que Dios no ha mandado a abstenerse, puede lograr que una persona se vea espiritual. Se vea espiritual, porque en apariencia se ve como una persona humilde, se ve como una persona pobre, pero eso solamente sirve para complacer a la carne. Resulta inútil tratar de parecerse más santo que los demás. Eso fue lo que Jesús exhortó nos exhortó también a nosotros, pero también a los discípulos en aquel entonces. Cuando ustedes ayunen, ¿qué dijo Jesús? No pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Eso está ahí Mateo 6, 16 al 18. Mis hermanos, esa vida de tratar de aparentar con acciones, con modalismos, o abstenerse de hacer ciertas cosas para ser vistos por los hombres, traen completamente el desagrado de Dios. Nosotros somos llamados a cuidarnos de esto, a cuidarnos de no practicarlo, pero también a tratar de no enseñarlo. Como dice el verso 23 de nuestro capítulo 2. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Incluso esas mismas cosas que supuestamente nos van a llevar a consagrarnos más, muchas veces provocan un mayor deseo de la carne. Así que, mis hermanos, la invitación en esta mañana es que nosotros podamos ver esto como una advertencia también para nosotros. Nosotros no debemos de sentirnos intimidados por una falsa filosofía humana. No debemos de sentirnos intimidados por el legalismo, por el misticismo, por el ascetismo. Como dice Jeremías 2:13, esos son solamente cisternas rotas que no retienen el agua. Nosotros debemos de asirnos a Cristo, en quien nosotros estamos completos. Siempre es mi deseo que cuando alguien me da una razón para, una noticia incluso, para yo defender o creer o afirmar o propagar, siempre yo pregunto, ¿de qué fuente sacaste esa información? Asimismo, nosotros como cristianos somos llamados a examinarlo todo, a retener lo bueno que ya ha sido revelado para nosotros en la palabra de Dios. Ya en Cristo nosotros estamos completos. Ya no tenemos que seguir tradiciones de hombre. Ya no tenemos que seguir imposiciones de hombre. Solamente lo que Dios ha revelado en su palabra, yo tengo el deber de cumplir, de obedecer lo que Él ha dado en su palabra. Ya fuera de ahí, yo debo de gozar de la libertad que he recibido en Cristo Jesús. Entonces, la invitación una vez más es que no seamos intimidados por esta falsa religión que abunda en nuestros tiempos también, que se manifiestan con diferentes nombres, con diferentes movimientos, pero que tratan de llevarnos de nuevo a la esclavitud de la cual nosotros fuimos libertados en Cristo Jesús. En Cristo estamos suficientes, más que suficientes. Él lo llena todo, Él lo completa todo. Esperemos en Él siempre y glorifiquemos su nombre por lo que Él nos ha dado, y tratemos entonces de igual forma que otras personas puedan escuchar estas verdades y también puedan ser liberados de esa misma esclavitud de la cual el Señor nos hizo libre. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.
Muy bien, mis hermanos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero de que haya sido de edificación este tema. No seamos intimidados por la falsa religiosidad y ojalá nos lleve entonces a tener un mejor concepto de lo que es ser cristiano, de lo que es vivir conforme a la palabra de Dios, dejando de lado, como nos dice también esta palabra, los viejos rudimentos del mundo, que muchas veces atraemos a nosotros sin quererlo y sin saberlo, pero que a la larga contribuyen a hacer gran daño a nuestra vida personal y a los que nos rodean. Como les dije al principio, mi nombre es Ramón Sosa, estamos para servirle en el sector de los Frailes Segundos, Santo Domingo Este, en la iglesia reformada Palabra de Vida, calle Antonio Guzmán, número 43, en los Frailes Segundos, kilómetro 11,5 de las Américas. Mi número de teléfono es el 1-809-342-4815. 1-809-342-4815. Yo espero saber de usted. Me gustaría que usted me contacte, me gustaría oír de usted si tiene alguna pregunta, si también tiene algún desacuerdo con el tema tratado en el día de hoy, pues también me gustaría que usted me lo haga llegar, que con toda confianza, no le dé pena para nada el decirme yo no estoy de acuerdo con eso que usted habló. Y yo con gusto estoy en la mejor disposición de que nos sentemos, conversemos y así también seamos edificados. Muchas gracias, mis hermanos. Por favor, siga en la sintonía de este su espacio radial. Y en el caso mío será hasta la próxima semana, el próximo sábado a esta misma hora. Que Dios les bendiga, que Dios le guarde de una manera especial.